Muy bien. Entonces, buenas noches formalmente, septiembre 8 para la comunidad de una mujer como tú, la servidora esta que ustedes se sacaron en un chuflay, que no piensa soltarla por un tiempo sin cálculo, ¿verdad? Hasta donde Dios quiera. Glenda Corsino. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y comenzando con este tema, tenemos una invitada especial. En un ratico les voy a decir quién es y el regalo que me dio la vida de tenerla en mi vida y ahora como invitada para ustedes. Primero, antes de nosotros hablar del tema, yo le voy a dar un pequeño intro de algo que nosotras hemos visto antes, pero yo quiero que recordemos. Le voy a compartir pantalla brevemente para que recordemos esto. Deja ver si me deja, porque no me deja. A veces no me deja. Antes de nosotros entrar en el asunto de las emociones y nosotros hacer los procesos que corresponden. Tú ves, por eso es que no entra. Vamos a quitar eso. Gracias por participar. Porque yo no quiero toda esa presentación, es una sola, un solo slide. Entonces, bien, antes de entrar al tema central, les quiero recordar algo. Hace un tiempo hablamos de esto, de la pirámide de Maslow y de la jerarquía de las necesidades humanas. ¿Y por qué insistimos tanto en esta pirámide dentro de la comunidad? Cuando uno ve tanto anuncio y tanto asunto por redes sociales, y por eso es que yo lo traigo hoy a manera de primera etapa en este compartir, porque le quieren vender tanto a uno en redes sociales que la estabilidad económica, que la libertad financiera, que las cuantas cosas de notoriedad. Y a veces yo me pregunto, pero una gente antes de buscar todo eso, necesita hacer tantas cosas, lo sabe. O sea, está consciente una persona que antes de buscar todo ese gran desarrollo que persigue, necesita trabajar etapas primarias, ¿verdad? Etapas más esenciales de su vida antes de perseguir todo eso. Y por eso yo pensé, bueno, para la comunidad, que son mujeres que ya tienen muchísimo camino andado, eh, esto debe ser refrescante, pero quizás haya alguna que no lo haya visto antes. Y en breve lo hacemos así. Imaginemos que la vida y las necesidades que tenemos es este triángulo que representa una pirámide, pero que aquí en un plano de dos dimensiones es un triángulo. Las zapatas son las necesidades fisiológicas o necesidades básicas. Sencillo y directo al grano, alimentación, la salud, la respiración, el descanso, el sexo, y el sexo en este sentido a relaciones sexuales, ¿verdad? A la satisfacción sexual. ¿Por qué esas son necesidades básicas? Porque el ser humano, lógicamente, yo publiqué ayer o antes de ayer, subió un post que dice que nosotros no vinimos aquí a ser felices, que esa fantasía que le quieren vender a uno de que uno está aquí para ser feliz, ni estoy de acuerdo y está científicamente comprobado que eso no es lo que perseguimos. Aparte de las que somos creyentes, sabemos que nuestra felicidad no depende de satisfacciones humanas en el mundo. Entonces, ¿por qué es tan importante lo básico? Porque eso te quita de la mente ese tipo de preocupación, ¿verdad? Ese tipo de yo quisiera tener, de yo quisiera ser, de yo voy a perseguir lo que otro tiene o de lo que otro pudo haber conseguido, logrado o ser. Entonces te quita eso de la cabeza porque te concentras necesariamente, porque eres un ser humano, en lo que tú básicamente necesitas para vivir. Después que esas necesidades Desde se suplen, entonces el ser humano busca. Y nosotros lo hacemos, señores, hasta sin darnos cuenta. Buscamos tener una sensación de seguridad, techo. La gente desde que está más o menos estable económicamente anda buscando una propiedad, un apartamento, una casa, una choza, lo que sea. Y esa seguridad de techo, de trabajo seguro, es la siguiente etapa que nosotros perseguimos, casi de manera natural. Y según vamos subiendo el nivel, nos damos cuenta entonces que hay necesidades sociales. Esto que hacemos aquí, que es sociedad, ¿verdad? Asociarnos, sentir que estamos en un entorno seguro. Para los que tienen pareja, la intimidad sexual, des en cuenta que el sexo está separado de la intimidad sexual, ¿verdad? Es
ya unos aspectos que son como mucho más cercanos a ti, pero que al mismo tiempo te conectan con otras personas. ¿Qué pasa con esto de la famosa felicidad que perseguimos? Que está como allá arriba en la pirámide, cuando hablamos de estar conscientes de nuestro valor como personas, en la autoestima, el estatus, que para mucha gente es importante, reconocimiento público, reconocimiento de sus logros, de sus haberes, y lo que mucha gente reconoce como independencia, que no es más que libertad para hacer algunas cosas que muchas otras personas no tienen, ¿verdad? Y al tope, ¿verdad? El final de los muñequitos, allá arriba en el tope, que es la autorrealización, que es donde están las personas que buscan crecimiento personal, están más conscientes de que el crecimiento es un viaje, ¿verdad? Todo esto es, yo creo que imperativo recordarlo. Pero, ¿qué pasa y por qué esto está conectado con el tema de hoy? Porque uno puede tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años y ninguna edad es suficiente para una persona decir, ahora yo estoy listo, si uno no se ha tomado la molestia de mirar hacia atrás y conocer quién es realmente. Y en ese sentido, nosotros tenemos esta joya de mujer. Ustedes no saben el trabajo que a mí me dio conseguir que Isabel cancelar un compromiso que ella tiene los lunes para venir a compartir con nosotros, que estaba loca por venir, pero el que tiene compromiso, ¿no? Y entonces la tenemos aquí hoy para compartir con nosotros lo que son las raíces de este asunto, antes de arrancar a evaluar en qué nivel de esa pirámide nosotros podemos estar. Eso de sanar mis raíces, reconociendo mis emociones y el apellido de eso que me encanta, cuando la niña interior encuentra su voz. Isabel, que yo la conocí, la cosa de Dios, pues yo no creo en coincidencia, Dios me la puso en el camino, Maxwell Leadership, pan, caímos en un compartir profesional y ella termina construyendo esta imagen de coach certificada que el papel se lo da, pero ella lo tiene de nacimiento. Una mujer con una capacidad de escucha exquisita, con una dulzura de voz, ustedes la van a escuchar hablando, que conecta muy lindo con la gente. Esto de coach de bienestar e inteligencia emocional le queda, yo puedo decir que casi perfecto para el tipo de personalidad que tiene. Y entonces vamos a recibir a Isabel Beltré Asunción y de aquí para adelante el micrófono es de ella. Bienvenida a la comunidad Una Mujer como tú, Isabel. Hola chicas, encantada de estar aquí compartiendo con todas ustedes. Me siento muy orgullosa de verdad de estar aquí rodeada de tantas mujeres sabias. Y sabias ¿por qué? Porque sacar un espacio de su tiempo tan apretado como todas lo tenemos para dedicar eh, hacia la superación personal, el desarrollo personal. De verdad que habla muy bien de todas ustedes y yo las felicito por eso. El sacar ese tiempo para desarrollarse las hace mejor personas. Así es que aquí yo lo que voy a hacer es compartir un poco de las herramientas que conozco para que ustedes la pongan en práctica si sienten que les ayuda y aportar un granito de arena a lo que ustedes están buscando en la vida. Soy Isabel Beltré, soy coach de inteligencia emocional y bienestar y vamos a hablar de inteligencia emocional, a ver qué es y cómo nos ayuda. La inteligencia emocional es extremadamente importante para todos nosotros, porque si no conocemos nuestras emociones y aprendemos a regularlas, las emociones no van a dominar a nosotras. Entonces, las emociones se reflejan en nuestra mente, se reflejan en nuestro cuerpo y andan con nosotras hacia dónde vamos. Entonces, inteligencia emocional no es otra cosa que la habilidad de reconocer nuestras emociones, regularlas y entender las emociones de los demás para vivir en armonía. La inteligencia emocional tiene 5 pilares y esos pilares son el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía,
las habilidades sociales y la motivación. ¿Y qué hacemos con todas esas cosas? Bueno, el autoconocimiento es el yo, saber quiénes somos, dónde estamos, qué aspiramos de la vida, hacia dónde vamos. Y para poder conectar con ese tema de sanando mis raíces, reconociendo mis emociones, y cuando la voz o la niña interior encuentra su voz, tenemos que saber quiénes somos realmente y cuál es nuestra historia, porque nuestra historia tiene mucho valor y hay mucho que recorrer, hay mucho que recoger allí. Ahí se puede encontrar de esas emociones, cuál es la emoción base. Y esa emoción base es la que nos define y es la que primero llega antes de que lleguemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos sentimientos, somos pensamientos y somos emociones, ¿verdad? Entonces, hablamos del autoconocimiento. La autorregulación es, bueno, ya después que nosotros conocemos esas emociones, es cómo las manejamos, aceptarlas. Ahí ustedes están viendo la rueda de las emociones que fue creada por un psicólogo estadounidense, Robert Plauche, y ahí él lo que diseñó las cinco básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, y él agregó el disgusto. Esas emociones se trabajan de adentro hacia afuera, ¿verdad? Las básicas son las que están en el centro y las que rodean la rueda son ramificaciones de esas emociones básicas. Como pueden ahí observar, está la felicidad, está el disgusto, está la ira, está la sorpresa, la tristeza y el miedo. Esas son las cinco emociones básicas. Pero ¿qué es una emoción? Una emoción no es otra cosa que una reacción biológica a un estímulo, a una situación en particular que se nos presenta y nos activa la emoción dependiendo de cuál es la situación. Vuelvo y repito, somos sentimientos, pensamiento y acción. Y eso lo podemos ver si buscamos en la segunda gráfica, esta que ustedes las tienen, y ya se la va a proveer para volver a explicar cómo es que se desarrolla esa emoción en el cuerpo. No sé si la pueden ver ahí. Ah, exacto. Un equipazo. Ven, chicas, ahí está. Emoción, acción y pensamiento. Sentimiento, primero sentimos, pensamos y accionamos. Esto de la inteligencia emocional hizo un boom en los 90, pero ya existía mucho antes de ahí. Y ese boom vino con Daniel Goleman, que escribió su famosa obra Inteligencia Emocional. Él decía, o plasmó en su obra, que tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Esas dos mentes actúan de la siguiente manera: pensamiento, emoción y acción. Eso es lo que somos. De las dos mentes, la que siente actúa más rápido que la que piensa, porque esa mente que piensa se detiene un poco, pero la que siente está sintiendo y no le da tiempo a la que piensa a sacar ninguna conclusión. ¿Qué quiere decir? Que mientras estamos sintiendo, estamos accionando. Por ejemplo, voy a compartir una anécdota que me sucedió hoy y me pareció excelente para traerlo como modelo. Yo estoy teniendo problemas con las piernas, ¿verdad? Eso de familia, todas tenemos mala circulación y nos salen venas. A mí no se me están saliendo hacia afuera, o sea, no se me ven, pero sí las tengo por dentro, ¿verdad? Y me causan dolor cuando tengo exceso de trabajo. Había solicitado a una amiga una información porque ella también se está atendiendo sus venas y bueno, me pareció interesante acudir donde ella está yendo porque el servicio
ella cuenta que es bueno y ella está muy satisfecha. Yo tengo la información, pero todavía no contacto el lugar, ¿verdad? Entonces paso por un centro de venas y digo, oh, mira, ya tengo esta información, pero déjame yo también hacer mi parte y entrar aquí a ver, porque ya tengo precio y todo del otro lugar. Déjame ver aquí si los precios ondan en lo mismo. Cuando entro al lugar, digo, buenas tardes, nadie responde. Buenas tardes, de nuevo dije, buenas tardes. Entonces, la chica que está en, en el escritorio, que es a la que está dando el servicio al cliente, levanta su cabeza y me mira, pero la expresión de su rostro fue una expresión de enojo. Las emociones se reflejan en el cuerpo porque tienen un lenguaje verbal, porque estamos enojados y partiendo de el pensamiento que nos dejó el sentimiento, estamos actuando. Pues podemos actuar hablando verbalmente o con el lenguaje corporal, que es muy importante, al que casi nadie le pone atención, porque andamos de una manera acelerada, ¿verdad? Entonces, ella me mira, abre los ojos y de la manera en que abre los ojos, yo me sorprendo. O sea, mi reacción fue sorpresa por la expresión de su mirada. Entonces, no me contesta las buenas tardes y lo que me dice, ¿tiene cita? Yo le dije, no, ando en busca de una información. Entonces me dice, las informaciones están ahí en esos flyers, en eso, sí, sí, las informaciones están ahí en ese grupo de flyers y baja la cabeza de nuevo. Entonces, como no me está dando ninguna información y está siendo cortante, yo le pregunto, ¿el costo de la primera cita sin seguro está aquí en esta información o no? Eso es $150. ¿Usted quiere la cita? Entonces yo le dije, no, déjame sopesar, déjame leer y sopesar las informaciones que están aquí y yo les llamo. Gracias, no respuesta y me voy. Conclusión, expresión de su rostro, enojo. ¿Cómo me doy cuenta? Si yo me retiro los lentes, ¿verdad? Y me voy a acercar a ver si me pueden ver. Eh, ok, yo digo buenas tardes, ella no responde. Como no responde, yo hago pausa. Y cuando ella levanta, ella tiene su cabeza bajada. Y cuando ella levanta la cabeza, ella hace así y me mira así, como quien dice, yo la interpreté, me está molestando. Pero el movimiento corporal también está así, y se levanta así, con ímpetu, estás enojada. Entonces, no sé por qué situación en particular estaba pasando la chica, pero evidentemente ahí hay una emoción base que está hablando por ella y está dando un servicio al cliente que no es el adecuado. Entonces hubo una emoción en ella que dejó un pensamiento como sentimiento, o sea, la emoción llega y se va. Lo que nos deja es el sentimiento. Por eso somos sentimiento, pensamiento y acción. Importante que lo tengamos en cuenta porque a veces nuestro cuerpo está hablando solito, partiendo de lo que tenemos aquí. Pensamiento, emoción y acción. Esa emoción es el sentimiento y van junto de la mano. Cuando nosotros queremos venir a defendernos por una situación X, hace tiempo que el cuerpo de nosotros ya habló. Entonces, no hay congruencia. Si yo estoy levantando mis cejas y engurruño aquí el ceño, hago así, o yo no estoy viendo bien, o si alguien está hablando conmigo, estoy poniendo en duda de lo que esa persona me está diciendo. Conclusión de este caso en particular, bueno, yo salí, dije buenas tardes y me fui con mi emoción y mi pensamiento. ¿Cuál fue mi sentimiento? Yo no fui una clienta importante porque ni me respondieron las buenas tardes, ni me dieron una información concreta. Me mandaron a buscar
la información hacia otro lado. La expresión facial de la chica fue de enojo y de molestia. Entonces, aquí nos dan un buen servicio. Tomé mi celular e hice la cita en el lugar que a mí me habían recomendado. Entonces, hago toda esta historia para que veamos lo importante que es saber manejar nuestras emociones, regularlas, conocerlas y regularlas para que ellas no nos manejen a nosotras. Un sentimiento y una emoción son diferentes. Como ya dije, la emoción llega primero y nos deja el sentimiento por el pensamiento. El sentimiento es la expresión que nos dejó la emoción, cómo nosotros podemos describir esa emoción. Y esa es la que se queda. Por ejemplo, Glenda me ofendió. Me dijo que yo soy una incapaz, que yo este material no lo tenía listo, y yo no, y me siento mal. La emoción que estoy sintiendo es de tristeza. Yo estoy extremadamente triste porque Glenda me dijo que yo era una incapaz. O sea, está la tristeza, pero el sentimiento es la incapacidad que yo siento de que ella me dijo que yo soy una incapaz porque no estuve lista para presentar el material. Y yo puedo durar días con esa angustia y ese dolor en el pecho de que ella me ofendió y que me dijo incapaz, cuando en realidad yo lo que debo de hacer es entonces eh, sopesar y ponerme a ver dónde fue que yo fallé. Claro, no le entregué los papeles a tiempo, pero para una segunda ocasión, si ella me da la oportunidad, entonces lo haré mejor o entregaré los papeles a tiempo, pero no me voy a pasar con ese sentimiento todo ese tiempo, triste, acongojada, porque ella me ofendió. Entonces, ¿ven la diferencia entre emoción y sentimiento? Muy bien. Creo que aquí en el chat alguien escribió que la emoción es efímera. Sí, ciertamente la emoción es efímera. Lo que realmente se queda con nosotros en nuestro sistema es el sentimiento. Es el que le da paso a la acción. Es el sentimiento, ese sentimiento que nos lleva a actuar. Entonces, repasamos de nuevo las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, y algunos mencionan disgusto o asco. Las emociones no son malas ni buenas, simplemente vienen a dejarnos un mensaje, y el mensaje que nos trae las emociones es de movimiento, movimiento. Lo mejor para, por ejemplo, el miedo es accionar. A todo lo que le tengamos miedo, tenemos entonces que hacerlo. Usted tiene miedo a cocinar porque siempre cocinaron para usted y bueno, nunca se ha dado la oportunidad de cocinar. Busque una receta, vaya a la cocina y cocine y practique. Mientras más practique, mejor le va a quedar la comida. ¿Tiene miedo a hablar en público? Bueno, busque dónde pueda hablar en público, agarre un micrófono y hable en público. ¿Por qué? Porque el antídoto para el miedo es abrazarlo. Abrace su miedo, abrace su miedo y enfréntese a su reto y diga: miedo, yo te siento, pero este reto lo vamos a hacer juntos. Si usted hace así y pone sus manos sin confianza en usted mismo, o se abraza a usted misma, se encomienda a su Dios Todopoderoso y dice: todo va a estar bien, miedo, vamos para adelante, vamos a hacerlo juntos. Y eso lo que estamos haciendo es reconociendo esa emoción que es parte de los principios básicos de la inteligencia emocional, es reconocer la autorregulación, reconocer esa emoción que mencionamos, que es el miedo, abrazarlos, encomendarnos a nuestro Dios poderoso
y decir, vamos para adelante. Y cuando hacemos, nos damos ese abrazo y cuando nos encomendamos al Señor y cuando hacemos así en posición de lo podemos hacer o nos ponemos la mano en la cintura dándonos ese empoderamiento, estamos regulando la emoción. Estamos diciendo contigo, vamos. Ese es el movimiento que tenemos que hacer con el miedo. Con la ira es un poco más compleja, porque la ira es una emoción que viene, la relacionan con los niños heridos, que tienen que ver con las heridas de la infancia. Una persona que entra en estallido constantemente, un sube y baja, es una persona que tuvo muchos conflictos en su niñez, quizás se sintió rechazado, abandonado y fue acumulando ese malestar y como no sabe gestionarse, entiende que siempre, muchas veces, la persona que está allá en ira siente que siempre tiene la razón, o porque no se la dieron, o porque fue un niño olvidado, si así lo sintió, y entonces entra en estallido de ira. Por ejemplo, otro caso también de la vida real. Hay un niño que forma parte de la familia, que juega béisbol en una liga de menores. Y el niño y el equipo em, son muy buenos y ganan todos los torneos, siempre están en primer lugar. Este equipo donde pertenece el niño fue invitado a un campamento, eh, a una final donde allí asistieron todos los equipos que estaban al mismo nivel de este equipo del niño. Y bueno, jugaron entre los mejores. ¿Y qué pasó? Este equipo del niño en particular que le menciono quedó en segundo lugar. Y la reacción del niño fue irse al docao a tirar todo lo que encontró, a romper bates, hizo un desastre. No rompió el protocolo del saludo al final, no saludó a nadie y fue a hacer ese estallido de ira, porque él consideraba que no era justo la posición donde quedaron. Su posición era el primer lugar, porque ellos son los mejores. Él decía que su habitación está llena de trofeos y cómo va a ser que en toda esta temporada un solo juego, el más importante, lo perdieron y él se puso histérico, tembloroso, no escuchaba voces, no escuchaba la voz de nadie, lo estaba calmando el coach, lo estaba calmando su mamá y no se escuchaba hasta que empezaron a decirle, respira, para que se autorregulara, respira, todo está bien, respira, todo está bien, hasta que él se fue calmando. Entonces él preguntó, ¿por qué no ganamos? Si lo hicimos todo y estamos acostumbrados a ganar. Después de respirar, llegó a hacerse esa pregunta, pero ¿qué fue aquí lo más trascendental? Yo dije, fue su mamá, fue el coach, fue el tío, todo el grupo de la familia fue a calmar el niño, pero su papá se quedó en el mismo lugar. El papá se quedó en el mismo lugar porque el papá es el de la exigencia. El papá es el niño que no le gustaba ir a la escuela y que su mamá se pasó todo el tiempo regañándolo y fustigándolo del por qué tú no quieres ir a la escuela, tú eres un mal estudiante. Y como castigo, así lo interpretó él, como castigo, ella lo puso en dos tandas, en la mañana y en la tarde, para que fuera a la escuela. Hoy de adulto, él, él le dice a su mamá, tú me frustraste con la escuela porque me pusiste en dos tandas y a mí no me gusta la escuela. Entonces, la emoción del papá la está reflejando en el niño y el niño tiene que ser el mejor en todo. Entonces, esa emoción de frustración
que lo encontramos en la rueda de las emociones y pertenece a la ira, es lo que el papá le está inculcando al niño. Entonces, evidentemente, aquí hay que hacer un trabajo para toda la familia. Vamos a volver a las emociones de nuevo para entonces ver cómo es que vamos a entrar a sanar las raíces y a encontrar esa voz interior, ¿verdad? Nos vamos a ir a la tercera gráfica, que es esta que está aquí. Exacto. Ese es un estudio que se hizo en el 2014. Lo hizo Erancio Gleren, donde le pusieron a las emociones colores y aquí se manifiesta, aquí eligieron unas cuantas emociones para expresar en el cuerpo donde nosotros encon- sentimos esas emociones. Entonces se habla de la sorpresa. Bueno, dice que la sorpresa, y lo voy a hacer con ustedes, dice que la sorpresa, por si no pueden ver bien la letra, dicen que la sorpresa se siente en el pecho y cabeza, con activación disminuida en las piernas, ¿verdad? Esa es una de las emociones. Está la ansiedad, que la ansiedad viene de la tristeza. Dice que la sentimos con un aumento de la activación por encima de la pelvis, excluyendo los brazos y disminución de la activación en los brazos, piernas y pies. Pasamos al amor, que dice que se siente prácticamente en todo el cuerpo, aunque no mucho en las piernas. Y esa emoción de amor viene de la felicidad, la emoción que todos quisieran tener, que sea nuestra emoción base, la felicidad. Pero no hay felicidad eterna. Siempre va a haber algo que va a llegar, que nos va a traer preocupación, que nos va a traer ansiedad, pero sí hay personas que tienen como base su emoción base la felicidad. No siempre o siempre reaccionan con una manera afable, aunque tengan problemas, saben sopesarlos, están tranquilos, no se desencajan. Entonces pasamos al desprecio, que está en el disgusto. Dice que el desprecio o el asco en esa emoción base o básica. Dice que el desprecio se siente en la cabeza, en las manos, con la zona pélvica y de las piernas, con activación disminuida en las piernas. El orgullo, que viene de la admiración, pues ese se siente en el torso, cabeza y brazos. La vergüenza la sentimos en el torso, cabeza, con disminución de la activación en los brazos, piernas y pies. Y la envidia se siente en el pecho, cabeza, con disminución de la activación en las piernas. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Oh, wow, wow. Mujeres, ¿están despiertas? Vamos al mambo. Esto me ha dejado en O, porque todavía, o sea, mientras más uno recibe invitadas aquí o invitados, más uno se da cuenta que falta tanto por aprender. Y vamos a ver quién se anima de las chicas que están conectadas. Algo que ustedes se lleven, algo que les haya sorprendido, algo que es novedoso, que quieran compartir con nosotros aquí, chicas. Hello, voy Hola, a hacer, Niurka. hola. Voy a hacer un comentario corto. A mí el miedo siempre me ha dado en la boca del estómago. Siempre me ha dado ese miedo como que me da un dolor. eh, y si es un miedo muy fuerte, por ejemplo, el miedo me da con ir al baño. Me floja, como dicen. Entonces, y la sorpresa me da en la cabeza, me da en la cara, como con los buches. Me llena los ojos de lágrimas, me, 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 me dan, cuando yo estaba chiquita me daba lo que le llamaban en el campo como el ribarbo, que me daban los buches que me ponían colorados. Y gracias a Dios se me quitó. Pero
pero la sorpresa siempre me daba en la cara. O sea, al tú describir en los lugares, me di un poco de cuenta como que tengo sitios atópicos donde no mencionaste que me daban esas emociones, que sentían las emociones. Eh, Me gustó mucho cómo describiste el sistema del niño, de dónde viene una emoción reflejada y entonces cómo nos llega ese sentimiento porque muchas veces me pasa mucho con mi madre que me refleja un sentimiento de orgullo, de estrechez, un sentimiento de exigencia y yo lo siento eh, avergonzante, ¿no? Me queda un sentimiento de tristeza con vergüenza, de sentimiento, un sentimiento de fallo. Entonces, me gustó mucho esa rueda, así es, me gustaría como ahondar más en esa parte. Es todo lo que tengo que decir. Gracias, Niurka. Eh, Creo que capté lo último que dices que te gustó mucho la rueda. Sí, La rueda, la rueda que pusiste con los sentimientos, que era ok. como las emociones primero y después viene, Ujú. perdona que que voy en el bus y usted sabe que veo Sí, sí. lo que No, puede. no. No hay problema. Yo sé de eso. Son muchas las charlas que he cogido en el autobús también. Esta es la rueda. Esa es la rueda. La rueda fue creada especialmente para aquellas personas que no pueden describir esa emoción y ese sentimiento. Entonces, los coaches, los psicólogos, los terapeutas utilizan la rueda para, en base a preguntas y respuestas, ir ubicando ese sentimiento en la emoción que corresponde, para entonces poder seguir con las preguntas poderosas que se hacen y llevar a su coachee o su paciente a donde el profesional lo quiere llevar. Pero es de suma importancia reconocer cuál es su emoción base. Tú hablaste del miedo y el miedo es una de las emociones básicas y es exactamente como tú describes, el efecto que hace en el cuerpo es de dolor. Tú lo describiste en el estómago, duele el estómago y duele la barriga, los intestinos. Te pueden dar una noticia impactante, tú te pones nerviosa, viene la sorpresa, te pones nerviosa, pero tú entras en un miedo porque independientemente cuál sea la noticia, eso va a cambiar tu vida, era algo que tú no te esperabas. Entonces empiezan los cólicos a moverse, te pueden sudar las manos, tu cuerpo entra en un estado inquietante porque te dieron una mala noticia que te trajo miedo y es exactamente así como tú lo mencionas, donde se siente el miedo, entre el estómago y la parte baja de la barriga. ¿Alguna otra inquietud? Yo quiero decir algo. Les he compartido por aquí la imagen, aunque yo se la voy a pasar también por la comunidad. Alguien pregunta, ¿el miedo y la ansiedad están muy cerca? La ansiedad forma parte de la ramificación de esa emoción base que es el miedo. Si ustedes la buscan, la rueda, y empiezan a buscar, ahí, se van a donde está en el círculo de la rueda, ahí hay dos espacios. ¿Lo ven ahí? Hay dos espacios y hay muchos, vamos a decir sinónimos, pero no son sinónimos. Son ramificaciones que vienen de esa emoción. Wow. Yo estoy como en O. Ajá. Esta rueda de las emociones se trabaja de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la emoción base? El miedo. Eso es lo que viene afuera
todo ese sentimiento que va a decir la persona, me dio miedo, me sentí ansioso, me sentí abandonado en la carretera, mi cuerpo sudó, yo creía que no me iban a rescatar, ese es el sentimiento. Yo creía que no me iban a rescatar y me sentí deprimido. eh, y ahí viene todo ese campo de descripción de la misma emoción que uno va buscando en la persona para que vaya describiendo qué sintió para dividir lo que es la emoción y lo que es el sentimiento. Ok, vamos a ver. Esta mujer es tan tímida, pero esto me está haciendo como una tormenta en la cabeza. Déjame ver si yo puedo desatarla. Yo conozco esta rueda, ¿verdad? La conozco, la he visto antes. Yo acompaño personas, pero a mí me han coachado muchísimas veces. Yo he sido coachee Sí, de otras personas, aparte de terapia psicológica y toda esa cosa. En un momento determinado de mi vida y todavía de adulta, yo tengo mucha sensación de frustración, ¿verdad? Me siento, por ejemplo, eh, que me dan como, luego he aprendido a manejar después de vieja, pero me daban como unos ataques de pique, como dice la gente, un zapateo, o sea, una rabieta de repente. Cuando yo era niña, viendo esto ahora en este momento histórico, a mí me pasaba un episodio bien peculiar, que era que cuando a mí o me daba un golpe o algo que me hacía llorar, eh, yo perdía el aliento. Yo lloraba "Ah", y dejaba de respirar. Eso provocaba, ya tú sabes, un desparpajo en mi casa, todo el mundo se asustaba y brinquen esa muchacha y échenle agua y bueno. Con el tiempo, según mis hermanas, a mí me apoyaban mucho para que yo no llorara. Pero al mismo tiempo yo estoy viendo esta rueda y yo digo, pero después de grande y cuántos miles de pesos y de cosas de terapia, yo pensaba que era miedo y no era miedo. Entonces era ira. Era ira porque, y sigue siendo ira. Sigue siendo ira porque en mi conciencia ahora ya un poco más informada y más reflectiva, yo soy enemiga de la injusticia. O sea, no, si hay una injusticia y yo me paro, yo me tengo que parar. No importa si es en la calle, no importa si yo me voy a echar medio multitud arriba. No, 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 esa muchacha no me le ponga la mano aunque yo no la conozca. O sea, yo me meto a defender las injusticias. Y en mi familia, señores, esto es una confesión que yo entiendo que la que me conocen saben que no hay secreto en mi vida, gracias Señor por eso. Pero realmente voy a involucrar terceros en este ejemplo. Y es que nosotros somos una familia de muchos hermanos. Y yo no me he cansado todavía al sol de hoy de decir, lo que no es igual es ventaja para alguien. Si no somos toditos iguales, alguien está recibiendo ventaja. Y es exactamente por eso. ¿Ventaja de qué? De hay un hijo favorito, hay uno que recibe más beneficio, hay otro que lo que sea. Que se interpretaba de allá para acá, según los hermanos míos, que era yo la beneficiada. Pero cuando yo me hago consciente, yo estoy clara de que no. Cuando yo me fui a vivir para Bélgica, a mí no me dijeron que sí. Yo me impuse. No es lo mismo. Cuando yo me fui a vivir para Israel, a mí no me dijeron que sí. Yo me impuse. Al punto que mi papá no me dio ni 5 pesos. Yo me fui para Israel sin dinero. Atento a yo. Y una hermana me cogió pena en el aeropuerto y me dijo, pero mira, yo te voy a dar $200. ¿Cómo tú te vas a montar en un avión sin dinero? Y yo le dije, no te apures, después que yo llegue allá, yo me la busco como una tora. Yo doy clase de inglés, de español, yo limpio casa, lo que haya que hacer, pero yo esa beca no me la voy a perder. Entonces, yo puedo creer que en mi caso particular es ira, mi rebeldía a la desigualdad, mi rebeldía a yo saber que yo quisiera haber visto esa igualdad en mi casa y no la vi. Que desde afuera se interpreta que sí, que la hubo, pero no, no la hubo. Entonces, si alguien tiene el mismo atrevimiento de esta servidora, identifique
y sea tranquilo, haga el comentario, porque tenemos a Isabel aquí. ¿Qué tú opinas de eso? Si tú tuvieras que decirme algo a mí, que normalmente somos, estamos en el papel cruzado, eh, con esto que yo te acabo de compartir, qué tú me dirías? O sea, eso, oh my God, ¿qué hago con eso? Bueno, tú estás clara, estás bien clara y sacaste tu emoción base que viene de tu niñez, que viene de tu historia. Por eso es importante la, el autoconocimiento y la regulación. Porque cuando hacemos el autoconocimiento nos vamos hacia nuestras raíces, a buscar nuestra historia. Y ahí en esa historia se va a reflejar las heridas de la infancia. Esas heridas de la infancia, perdón, que pueden ser reales o irreales. Esas heridas de la infancia eh, se desarrollan de la siguiente manera. Por ejemplo, la de abandono. Un niño se siente abandonado porque llora mucho en la cuna y su mamá no viene a dar el biberón de leche y a socorrerlo. Ese niño se siente abandonado en esa cuna. Pero ¿qué pasa? Que a medida de que va creciendo, se va desarrollando, si no trabaja esa herida, se va a sentir una persona abandonada, que no le prestan atención, que cuando conversa sus temas de conversaciones no son importantes para nadie, a mí nadie me quiere, y van teniendo esos sentimientos, pero no muchas veces no entiende por qué es una persona tan infeliz en la vida. Tiene ese miedo de que la pareja se siente tan insignificante que cree que en un momento determinado su pareja lo va a abandonar. Pero eso viene, tu subconsciente viene trabajando esa herida desde hace mucho tiempo, esa herida del abandono, que no necesariamente es real, que se la imaginó, que nadie lo quiso, porque lo dejaban llorando todo ese tiempo en la cuna y no lo asistían. En tu caso, tú tienes la herida y tiene que te pisa tu mina. ¿Qué es pisar la mina? Es pisar la emoción. ¿Qué te pisa esa emoción, la ira, la injusticia? Cada vez que tú te sientes en una situación injusta, tú estallas en ira. Quizás no vas a hacer un estallido que se van a dar cuenta la gente, pero tú sabes que tú estás de mal humor. Tú sabes que quizás tu tono de voz va a subir un poco y tú vas a decir, no, eso no es así, yo no estoy de acuerdo. No, Eso no es la así. cara mía lo Eh, dice eh, todo. Sí. correcto, correcto. Ahora, ¿qué yo te puedo decir? Que ya de adulta empieces a ver si realmente esa emoción sigue siendo tu emoción base o si tú con el tiempo soltaste esa emoción de la ira y tienes otra emoción que te identifica, porque como te has estudiado tanto, has repasado tu historia de vida, has ido a psicólogo y han pasado otras cosas en tu vida que no necesariamente tú mantienes la ira como parte de lo que te identifica. Sí, yo diría que queda algo de eso, porque la pude ver ahora es porque tiene que haber algo. Em, y sí es verdad que yo me sentía una niña abandonada, porque cuando yo doy conferencia, uno de los ejemplos que yo pongo es, yo pertenezco a una familia grande rodeada de muchas personas donde yo me sentía muy sola. Y este ejemplo yo lo he puesto muchas veces. Pero si tengo que elegir, ay, perdón, Yulisa, contigo en breve, una emoción base que ahora mismo pueda ser más eh, conexión o más Glenda, yo soy una optimista empedernida, por ejemplo. Yo soy una persona que me considero, no hace tanto tiempo el Señor se reveló en mi vida y yo conozco a Jesucristo cara a cara y yo sé que yo soy una persona amada. Aunque yo haya pasado lo que haya pasado, yo me reconozco una mujer amada. Entonces, eso me hace caerme, me apuñalan, me tumban, me golpean. Yo reconozco los golpes, porque yo no soy insensible, yo sé que están ahí, que me duelen, pero, pero reconozco que no son importantes. Que lo único que me importa en la vida es sentirme amada por Jesús. Y ya eso yo sé que lo tengo. Entonces,
Si tuviera que decir que soy una persona feliz, sí soy una persona feliz, a pesar de la ira con la que crecí, del miedo que me acompañaba y que a veces me acompaña, porque hay cosas que todavía me dan miedo, yo soy un ser humano normal, pero puedo identificarme con ser feliz a opción. ¿Verdad? Yo elijo porque me reconozco una mujer amada por Jesús. Entonces yo te agradezco la oportunidad Amén. y a la muchacha la oportunidad de dejarme compartir eso con ella. Tenemos la mano de Yulisa hace un ratico levantada. Ok, buenas noches. Hola, Am, Yulisa. Buenas hola, noches. hola, Isabel, gracias por todo lo que nos estás compartiendo. De lo que Glenda dice, yo tengo como dos versiones, ¿verdad? Número uno, Glenda, tú dices que te añoñaban mucho. Entonces, como que antes de que dijeras eso, yo lo que dije fue, sería que Glenda no era Ira chiquita, sino que era una niña malcriada porque la añoñaba mucho. Porque también dijo Isabel que a veces que puede ser real o no esa herida de la infancia, que a veces no necesariamente sea herida. Fue así, Glenda, era que te añoñaban mucho o te añoñaban porque lloraba. Es como una combinación, porque no vamos a coger este coso para Glenda, tú sabes, pero el tema es que yo soy ciega de un ojo. Yo sufría mucho dolor, ¿verdad? Entonces, la confusión, porque yo caminaba y no se había diagnosticado, nadie sabía que yo era ciega, Ok, hasta que tenía 4 años por ahí. Y yo caminaba, por ejemplo, y me golpeaba con una pared. Entonces se interpretaba que yo me golpeaba con la pared, pero no era yo que me estaba golpeando, era que yo no veía. ok, Entonces yo no veía la pared y me daba unos fuetazos, oye, una cosa terrible. Y yo eso lo recuerdo clarito. O sea, ok, no está de ya, que lo olvido allá lejano, no, los golpes que yo me daba, yo lo qué recuerdo. pena. Entonces, la otra cosa es que cuando la otra joven habló sobre el miedo, yo fui que pregunté si era miedo y ansiedad, porque yo lo confundo, porque entiendo que a mí me da lo mismo que ella dijo, me flojo, me da de todo, que me pongan a decir algo en público así, en vivo, en persona, y que yo no me prepare, es más, aunque me prepare, pero si no me prepare, peor todavía. Que me digan, oye, Lisa, mira, te toca hacer tal cosa. En el acto me da el estómago, me da de todo, y yo entendía que era ansiedad. Entonces puede que sea lo mismo, ¿verdad? Como que está en la misma línea. La ansiedad viene del miedo, Viene del miedo, ok. viene del miedo. Entonces, para tú reconocer si el miedo define tu vida, para poderla llamar como el miedo, tu emoción base, tienes que irte a tu historia. ¿De dónde, de dónde Yulisa aprendió a sentir miedo? ¿Quién le metió miedo? ¿Quién introdujo el miedo en el mundo de Yulisa y por qué? Eso solamente se consigue yendo a tu historia personal, a saber quién tú eres, cuáles son tus escalas de valores, tu escala de valores, qué tú deseas para tu vida. ¿Por qué si tú no trabajas tu miedo, eh, el miedo te arropa y tú no vas a conseguir nada de lo que tú te propongas? Te lo dice esta que está aquí, que su emoción base es el miedo. ¿Quién introdujo el miedo en mi vida? Mi papá. Yo modelé ser la niña linda de mi papá para llamar la atención porque en mi casa somos tres y había una situación muy conflictiva entre mis dos hermanos que eran ya preadolescentes, yo era la más chiquita. Entonces, siendo protegida de papá, habiendo dos preadolescentes, había muchos conflictos. Entonces, yo estaba debajo de la sombra de mi hermana, porque mi hermano en otro mundo, es un conflicto, quería estar en la calle y mi papá quería controlar, pero mi hermana desarrolló unos celos, pero bien notorios hacia mí. ¿Por qué? Porque ella era bien contestataria, entonces ella sentía mucha injusticia de ser la que siempre criticaban, la que siempre fustigaban, y yo era la niña que era más linda que ella, la que mi papá protegía, porque todos queríamos la atención de papá, porque papá era bien estricto, se tenían que hacer las cosas bien, y ellos entendían, mi hermano y yo,
que mi vida era fácil y sencilla porque a mí me lo apoyaban todo. Entonces, ¿qué pasó? Se unieron los dos en contra de la niña de papá, le hacían bullying, la molestaban, se daban situaciones de que yo no les puedo decir a ninguna de ustedes que pude jugar con mi hermana, que disfruté a mi hermana, porque ahí había una pared. Ella puso una pared. Conclusión, a mí me hicieron pagar ser la elegida de mi papá. Entonces, ¿qué yo escuchaba? ¿Qué me decían? Mi papá, como me sobreprotegía, me decía, no, tú no puedes hacer eso porque eres la más chiquita. No, hay que venir a ayudar yo soy Isabel, pero me dicen Morena en la casa. No, hay que venir a ayudar a la Morena porque la Morena no puede hacer tal cosa y es porque ella es la más chiquita. Y me metieron la más chiquita en la mente y me hicieron sentir incapacidad. Cuando a ti te da ese miedo hablar en público, cuando tienes un proyecto y entras en ansiedad, ¿a qué le tienes miedo? ¿A ser incapaz? ¿A no hacerlo bien? ¿A que se burlen de ti y te digan, "Ush, vino Yulisa, dije hablar en público y es un disparate, dijo una palabra por otra"? Eso es lo que te da ansiedad. Yo lo viví y yo sé. Yo lo viví y te lo puedo decir. Ese dolor en el bajo vientre, del miedo, de no lanzarme, cuántas decisiones no tomé por el miedo. Cuando uno siente miedo, uno no toma decisiones en el momento que la tiene que tomar. Y si la toma, no son decisiones certeras. Cuando uno tiene miedo, uno está en el final de la fila, porque uno se siente que uno no merece. Cuando uno tiene miedo, cualquiera viene y te pisa, porque tú no tienes poder personal para defenderte. Cuando uno tiene miedo, entonces uno deja que todo el que quiera haga y uno viene siendo el último que viene a hacer. Ya en la canasta, cuando uno viene a llegar, no queda nada porque ya todo el mundo llegó y cogió. ¿Qué podemos hacer para Sí, te iba a regular? preguntar eso, ¿Qué podemos hacer para regular esa emoción? Movimiento. Cuando a nosotros nos da miedo dar un paso, ahí está el éxito. El miedo es una intuición en ese momento. Y se lo voy a poner vivencial. Yo soy locutora también y me hice locutora porque yo trabajaba en una tienda de repuesto allá en la República Dominicana. Y cuando yo levantaba el teléfono me decían, ay, qué linda voz, ¿tú eres locutora? No, yo no soy locutora. Ay, tú deberías estudiar locución. Bueno, cuando llegué aquí a este país me puse a estudiar locución. Y después, bueno, dije, no quiero hacer este curso para un curso más. Y el profesor, tú tienes muy linda voz, sácale partido a esa voz. Y tú tienes muy linda voz, sácale partido a esa voz. Y sin yo saber nada, un día me invitó a una maestría de ceremonia que él iba a realizar. Y entre lo que estaba haciendo, la bienvenida, eran unos 15 años, la bienvenida de la corte y todo el protocolo que eso lleva, él me puso a ayudarlo. Él intentó ponerme a ayudarlo y a mí no me salió la voz. No me salió la voz porque, yo entré en pánico. A mí me dio una ansiedad tremenda. Ya yo había agarrado micrófono, ya yo había terminado el curso. Y yo ya había hecho debates, había hecho noticias, todo, pero en la escuela, afuera no. Entonces, bueno, pues yo hablé con él, discúlpame, espero no haberte hecho quedar mal. Y bueno, y ya, eso pasó. Pero se quedó ese sentimiento por mucho tiempo. Lo ridiculicé cuando me dio el micrófono, yo no pude hablar. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando yo quise trabajar mi miedo, entonces empecé a buscar cómo porque yo lo siento el miedo. Cada vez que yo voy a hacer algo, me paraliza el miedo. Y yo no quiero vivir así. Entonces ahí fue que empecé a escudriñar, a buscar en mi historia y descubrí que el miedo
era mi emoción base. Y por eso es que hoy trabajo la inteligencia emocional, porque yo sé que hay muchas personas que tienen miedo. Entonces, ¿qué se hace con el miedo? Movimiento y acción. A mí me invitaron a hacer una maestría en una boda y yo veía todo, la gente esperando la novia y yo caminando por aquí, caminando por allá, con ese miedo. Y antes de entrar, estaba la corte formada. Yo era la primera que iba a entrar para introducir la corte y yo tengo miedo y yo sentí el sudor en la mano, el micrófono temblando y alguien me dio un empujón. Y cuando me dio el Ah, empujón, yo no tuve de otra que caminar, pero cuando yo caminaba, yo dije, Dios mío, estoy en tus manos. Tú me diriges y miedo, te abrazo, te siento y lo voy a hacer contigo. Y lo hice. No oh, te puedo decir, Julisa, que cuando me toca, no me da miedo. Da esa mariposita, pero después que tú comienzas, todo fluye. ujú. Tú sientes incapaz, por eso tú no haces el reto, pero lánzate. Al principio te va a dar miedo, pero acoge tu miedo, abraza tu miedo y hazlo, que Wow, tú vamos a puedes. escuchar, esto está poderoso. Yo acabo de poner por ahí algunos comentarios y yo sé que está tocando la vida de algunas de las mujeres que están aquí presentes. Vamos a escuchar la mano levantada, se me fue, a Fiordalisa, la última intervención antes de despedirnos. ¿Estás por ahí, Fiordalisa? Sí, estoy por aquí. Muy bien. Eh, yo quisiera saber, porque yo siento disgusto, principalmente cuando yo tengo una niña de 1 año y me dicen, no, es manipulación lo que ella está haciendo. Como eso me disgusta, pero ¿Te entiendo, disgusta, te disgusta el comentario de la gente que dice que es manipulación lo que la niña está haciendo? sí. El disgusto viene de la vergüenza. Tú sientes disgusto porque te sientes avergonzada de lo que está diciendo la gente sobre lo que la niña está haciendo. Es vergüenza lo que tienes. Pero recuerda, independientemente qué edad tiene la niña, La niña tiene 1 año. la niña tiene 1 año. ¿Qué puede hacer una niña? ¿Qué puede hacer una niña para manipular que te pueda llevar a la vergüenza? La niña está actuando como tal. O sea, no tiene por qué darte vergüenza a ti ni a ningún adulto. Está actuando como una niña de 1 año que hace pataletas. Todos los niños van a hacer pataletas porque esa es la manera de sí llamar la atención, pero no es una manipulación. Es tu lenguaje. Entonces, no te sientas avergonzada. Ese disgusto que tú tienes es vergüenza. No te sientas avergonzada. Si te hace pataleta, que no has dicho qué es lo que hace, pero si es pataleta, enséñala a respirar. Pero cuando tú hagas eso, bájate a su nivel y mírala a los ojos. Dale tranquilidad, que no pasa nada. Es su lenguaje de llamar la atención hacia nosotros los adultos, pero no sienta vergüenza por eso. Es una niña de 1 año. Pero un niño pequeño manipula, es lo que yo quiero saber, porque es como la palabra en sí, manipulación, como que me choca, como que dentro de mí no cabe. Es que no cabe. Eso de la manipulación lo traemos nosotros los adultos cuando no estamos entendiendo el niño. Es un lenguaje del niño que no sabe expresar realmente qué es lo que quiere. Entonces se frustra, grita, hace cosas para llamar la atención de los adultos que están a su alrededor. Pero no es manipulación, es una herramienta, es un lenguaje. ¿Cómo piensas tú, Fior o Fiordalisa, que una niña de 1 año va a pensar, voy a llorar, voy a hacer tal cosa como manipulación para que me atiendan? No tiene esa capacidad, su cerebro no se ha desarrollado. Wow, wow, wow. Fiordalisa, te contestaron. Sí, gracias.
Espero que eso te Gracias a haya ti. ayudado muchísimo, porque yo no tengo niño de 1 año, tengo sobrinieto de 1 año. Y yo había oído eso también, Isabel, que a uno le dicen, no, ese niño lo que está haciendo eso para manipular a los papás y a la mamá. Para que le den lo que él quiere. Entonces me llevo un aprendizaje grandísimo con ese comentario, porque lógico, uno no se había detenido a pensar, pero es que si tiene 1 año, ¿cómo puede manipular con 1 año? La persuasión es un nivel de inteligencia superior después de la madurez del cerebro. Entonces, si uno se pone a pensar en eso, entiende que el niño no puede manipular. Mujer, oro molido, Padre del cielo, muchísimas gracias por eso. Te falta una, voy para allá. Sí. ¿Cómo vamos a gestionar todas estas emociones de las que estamos hablando? Espérate, déjame compartir eso porque yo sé que lo tengo abierto, pero ¿dónde estás, corazón? Te busco y no te encuentro. Este es el La última. último, sí, ahí voy. Ahí voy, sigue, no te apures, que ya yo lo abro. Esto me gusta muchísimo, nos estamos llevando mucho de aquí. Oh my goodness. Ahí va. Aquí está. Excelente. Bueno, chicas, no me puedo ir sin antes eh, presentarle esta gráfica para que ustedes aprendan, se la lleven consigo o la idea, que la desarrollen, se la lleven consigo para que puedan ponerla en práctica para describir cuáles son las emociones que van sintiendo en el día a día. Recordemos que tenemos que las emociones son 5: alegría, tristeza, miedo, ira, disgusto, asco, pero que uno tiene una emoción base, que esa emoción base es la que nos identifica. Esa emoción base es la que habla por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos descubrirla? Yéndonos a nuestra historia y escribiendo de las cosas que nos pasan día a día, qué sentimos, cuál fue la emoción y cómo hicimos para regularla. Entonces, en el diario está este ejemplo, pero también ustedes pueden coger una mascota y poner lunes en la mañana. Me levanté triste, el sentimiento, eh, me sentí porque estaba lloviendo y sentí que las cosas quizás no me iban a salir bien porque no va a ir mucha gente al trabajo porque está lloviendo. Ese es el sentimiento, la emoción fue la tristeza. Entonces, en la noche, ¿cómo cerraron su noche? ¿Fue gente realmente al negocio o no fue gente y la tristeza siguió todo el día? Y así lo van haciendo día por día. Pero se van a hacer la siguiente pregunta. Se escribe la emoción. ¿Qué pasó? ¿Qué trajo la emoción en ese momento? ¿Y qué pasó en la mente en ese momento? Escriben la emoción, qué pasó, o sea, qué trajo esa emoción y qué pasó en la mente, qué hubo en el pensamiento, cómo actuaron. Y van haciendo eso. Sugiero que lo hagan por una semana y se van a dar cuenta que la emoción base va a salir y esa emoción base le va a dar la respuesta a muchas de sus preguntas. Yo les voy a compartir eso también por la comunidad para que puedan utilizarlo. Y las que ya tienen más tiempo en la comunidad saben que tenemos en la comunidad una mascota, una libreta de su preferencia. Las que han ido a los diferentes retiros de la comunidad tienen una libreta con el logo y todo, nosotros denominamos el diario de sentido de vida. El diario de sentido de vida puede servirles para esto. Ustedes toman este formato y hacen la reflexión durante la semana. Entonces, a nombre de todas las mujeres, gracias por permanecer, chicas. Nosotros le damos las gracias a Isabel. Tenemos una forma muy jocosa de dar las gracias aquí, que los muñequitos de Zoom nos ayudan. Pongan una reacción para que le agradezcamos a Isabel de manera visual, porque ustedes no van a brincar en su casa. Eso, qué lindo. Qué tal les pareció
el compartir de la noche de hoy. Mira cuántos corazones lindos, muchos thumbs Los up, recibo. muchos aplausos. Celebramos tu participación. Te damos muchísimo las gracias. Una frase de cierre y cómo te contactamos, Isabel. Una frase de cierre es la siguiente. Somos emoción, pensamiento y acción. Para aquellas que descubran que su emoción base es la ira, respira. Antes de actuar, respira, respira profundo y ten fe. Respira. Y luego de la respiración vas a pensar y vas a saber cómo actuar. Las que tienen miedo, láncense, reconozcan su miedo, reconozcan su emoción base, recíbanla y regúlenla. Si no manejamos nuestras emociones, las emociones no van a manejar a nosotros. Las quiero. Qué bonito. Te encontramos en redes sociales como Isabel. Sí, Isabel. Isabel Asunción. Ok, entonces ustedes la buscan por ahí, denle a seguir, cualquier otra cosa la pueden contactar y ella está en la comunidad de una mujer como tú, es miembro de la comunidad y pueden por ahí también estar en contacto con ella. De parte de todas las demás chicas que nos acompañan, muchísimas gracias por estar con nosotros. De todo corazón, Isabel, lo agradecemos muchísimo. Es un tema muy importante y queda pendiente que otro lunes que tú puedas, entonces nos traigas ejercicios, nos traigas dinámicas, porque queremos parte 2. Sí, bueno, lo voy a tomar en cuenta. Y Chévere. trabajar las heridas de la infancia podría ser un buen tema. Sí, claro que sí. Te queremos aquí para una próxima oportunidad cuando coordinemos calendario. Señores, buenas noches. Gracias por estar aquí. Espérate que la foto no se ha tirado. Ay, grave. Prendan esa cámara. Aquí no hay nadie en rolo, ya eso no hay que decirlo. Elvia, Niurka, Juana, Liceló, Liceló, Lía. Prenda la cámara brevemente. Qué cosa que a veces se me salen algunas mujeres y yo tiro esa foto después que ya no están aquí. Pero no pasa nada. Sonrían para la cámara, Lía. Recógete esos moños. Fiordalisa, Juana, Niurka. 1, 2, ahí voy. 1, 2, 3, Panty. Fotos ready. Y Dios mediante, nos vemos en la próxima.